Hola muchachos, qué gusto de nuevo estar con ustedes. Para mí siempre es una bendición poder compartir de lejos desde Costa Rica, pero unidos con una misma fe. En esta ocasión hemos estado hablando de nuestra identidad en Cristo. El domingo pasado pudieron ver con Ileana, si se recuerdan, que la identidad tiene que ver con un conjunto de rasgos y características definidas que cada individuo posee y que lo diferencia de otro. Vieron que hay actitudes, habilidades, carácter, temperamento, virtudes y otras cosas que definen a una persona diferente a otra. También identificaron que hay identidad personal e identidad grupal. Y hablaron, recuerdan, de que eso era como un sello personal tanto para una persona como para un grupo. Pudieron hablar de los mexicanos, recuerdan que los mexicanos son un grupo que los diferencia de otros, tienen sus características, sus comidas, su forma de hablar, en fin, un montón de cosas que hacen que los mexicanos sean mexicanos y que se diferencien completamente de otros. De esta manera, llegamos al tema de que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener una identidad en Cristo. Y ahora nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Dios, construimos nuestra identidad basándonos en Cristo y obviamente en lo que la Biblia dice acerca de lo que somos, porque nosotros todo lo tenemos en la palabra de Dios. Vimos que en Efesios 1, del versículo 3 al 14, hablaba de la identidad en Cristo. Vimos que decía que nos bendijo con toda bendición, que nos escogió antes de la creación del mundo, que lo hizo para que fuéramos santos, para que fuéramos apartados para Dios, que nos predestinó por amor, que nos adoptó por su voluntad, que todo esto lo hizo para que le alabemos, que gracias a la sangre de Cristo que derramó en la cruz somos libres del pecado. Nuestros pecados han sido perdonados. Nos libró de toda culpa. En el versículo 8 al 10 dice que nos dio sabiduría y entendimiento, que nos dio a conocer la voluntad que Él tenía, para que participemos de esa herencia y que pongamos nuestra fe en Jesús y que creamos en Él. En fin, somos sellados por el Espíritu Santo. Eso es todo un concepto de identidad que podemos ver en Efesios 1 del versículo 13 al 14. Y hay muchas otras cosas más. ¿Cuál es la diferencia entre una identidad de una persona con la otra? Es porque esa persona sabe bien quién es, porque sabe de dónde viene y hacia dónde va. Y en el caso de nosotros, podemos decir que sabemos de dónde venimos y a dónde vamos en Cristo, o tenemos crisis de identidad, como decíamos la vez pasada. Conociendo nuestra identidad en Cristo, sabremos cuál es el propósito para el cual fuimos creados y cuál es el destino que Dios preparó para nosotros. Eso lo vimos la vez pasada. Y entonces, ahí empezamos en esta segunda parte y nos preguntamos, ¿tengo un sentimiento de pertenencia al grupo que se dice llamarse hijo de Dios? ¿Me siento como verdaderamente hijo de Dios? Si es así, esto debe definir y modular tu conducta. Tener una identidad no significa ser cristiano solamente en la iglesia. No significa parecer cristiano solamente un domingo en la mañana cuando vamos a la iglesia, sino que tener una identidad es ser cristiano, ser hijos de Dios todo el tiempo, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, y en mi casa, en la iglesia, en la oficina, en el colegio, en el supermercado, en todo lado, porque la identidad no se deja en un lado y se cambia para otro lado, con otra identidad. La identidad se lleva siempre. Ustedes no son mexicanos solo allá y si vienen a pasear a Costa Rica se convierten en costarricenses o en otra cosa. Siguen siendo mexicanos. Es igual que un hijo de Dios. Un hijo de Dios es hijo de Dios siempre. Entonces, en Filipenses 1, el versículo 6, habla de que somos hijos de Dios, de que somos herederos de Dios, de que somos embajadores de Cristo, que fuimos creados a la imagen de Cristo, que tenemos una nueva vida y que somos ciudadanos del cielo e hijos de luz. Y ustedes pueden ahondar mucho más en Filipenses capítulo 1, versículos
6. Tres aspectos importantes de nuestra identidad como cristianos son: número 1, el pecado nos aleja de Dios y ahí empezamos con una crisis de identidad. Esto comenzó con Adán, pero continúa también en nuestros días. En Lucas 3:38 dice que Adán era hijo de Dios. La identidad de Adán provenía de Dios. El problema fue que al desobedecer Adán a Dios, entonces Adán perdió esta relación que tenía con su creador y por lo tanto perdió su identidad. Y por causa de ello, toda la raza humana fue también forzada a vivir en un estado de confusión en cuanto a su identidad porque fueron alejados de Dios. Cuando el hombre peca y se aparta de Dios, pierde su identidad en Dios y junto con ella pierde también su propósito y su razón de ser. Es una vida sin sentido. La comunión que había entre Adán y Dios se rompió. Igual pasa cuando nosotros pecamos, la comunión entre Dios y nosotros se rompe. El pecado había marcado una diferencia, se estableció una separación entre Adán y su padre. Había perdido, como dijimos, la identidad. Hoy Satanás continúa engañando a la gente en esta área de su vida, porque sabe que mientras menos seguros estemos de nuestra identidad en Cristo, más seguro será que nosotros fracasemos. Este mismo fue lo que trató de hacer al tentar a Jesús. ¿Recuerdan cuando estuvimos hablando de la tentación de Jesús? ¿Qué fue lo que le decía? Le decía, si de verdad eres hijo de Dios. O sea, él trataba de hacerlo flaquear en esa área. El enemigo es astuto y viene a la tierra dispuesto a robar, a matar y a destruir, como dice el libro de Juan en el capítulo 10 y versículo 10. Otro de sus propósitos al robarnos la identidad es que no sepamos quiénes somos, de modo que nunca podamos vernos como un reflejo de la imagen de Dios. De esta manera, no nos veremos como hijos de Dios porque pensamos que somos demasiado insignificantes, pecadores o malos. Es necesario que meditemos en esto. ¿Qué concepto tenemos nosotros mismos? ¿Quién soy en Cristo? Y en Cristo todas esas cosas son restauradas. El punto número 2 es que solo en Cristo podemos encontrar nuestra identidad perdida. Por medio de Cristo y de su sacrificio y al poner nuestra fe en su obra, somos reconciliados con Dios y adquirimos nuestra identidad. En Cristo hemos sido reconciliados con Dios y hemos sido perdonados, hemos sido justificados delante del Padre. Y esta reconciliación nos provee una nueva identidad, la identidad que habíamos perdido con todo lo que Adán pasó. Hemos nacido de nuevo, tenemos una vida eterna, estamos en el proceso de la santificación y tenemos una nueva manera de vivir. Tenemos una nueva identidad, ya estamos completos para vivir la vida en abundancia que Cristo nos da. Todo esto se habla en diferentes partes de la Biblia y podemos leerlo. Les voy a dar varios pasajes para que ustedes después puedan buscarlos con calma y leerlos una y otra vez y sobre todo meditarlos. Gálatas capítulo 3. Versículo 26, dice que soy hijo de Dios y que Él es mi Padre. En Colosenses 3, versículo 12, dice que soy escogido de Dios, santo y amado. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice que soy una nueva creación. En Efesios 2, versículo 19, dice que soy miembro de la familia de Dios. O sea, no soy una visita ni alguien extraño. En Romanos 8, versículos 14 y 15, 16 y 17, dice que somos adoptados hijos de Dios y que somos coherederos con Cristo. En Gálatas capítulo 3, versículos del 26 al 28, nos habla y soy uno con Cristo, dice. En Juan capítulo 15, versículo 14, dice que soy amigo de Cristo, no somos siervos. Y en 1 Pedro 2, versículos 9 y 10, dice que soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es decir, tenemos toda identidad y la podemos encontrar en la palabra de Dios. El punto 3 dice que la identidad en Cristo nos lleva a tener un propósito en la vida y un futuro eterno. Así como la identidad personal o la identidad grupal nos lleva en una guía para lograr cosas, igual la identidad en Cristo nos lleva a tener un propósito y un futuro en lo que hacemos.
En Primera de Pedro pudimos leer, como vimos anteriormente, que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí nuevamente nos recuerda nuestra identidad, pero reafirma sobre todo el propósito. Anunciar al mundo y compartir de él. Adquirir la identidad en Cristo, nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta nueva familia. Por tanto, nos afanamos en mostrar en nuestra vida esa identidad. Nuestra vida comenzará a actuar de acuerdo a esa nueva identidad que adquirimos. Si realmente creemos lo que somos, entonces empezaremos a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer en su palabra. No importa lo que hagamos, es decir, si estudiamos, si trabajamos, si cuidamos a alguien, si atendemos a alguna familia, si vamos a la escuela, si estamos en una oficina, en un taller, en una iglesia, si servimos en la alabanza o cuidamos niños, si damos clases en la iglesia, si estoy en mi casa o en cualquier lado. Paso de saber lo que soy a actuar como lo que soy. Esto es importante, porque no importa dónde estemos, siempre debemos ser los mismos, hijos de Dios. Cuando entiendo que soy apartado para reflejar y hablar a otros de Él, entonces mi vida se verá transformada. La manera en que me relaciono con mi familia, con mis amigos, con mi jefe, con las autoridades, con mis amigos, compañeros, podrá reflejar lo que verdaderamente soy. Entonces no seremos, como dice alguno por ahí, unos cristianos de la secreta, sino que seremos cristianos, hijos de Dios, que todo mundo sabrá que esos somos. Y hay varios versículos que nos ayudan a tener una identidad y a saber quiénes somos en Cristo. Como les dije anteriormente, les di varios versículos y ahora les voy a dar otros. Mateo capítulo 5, versículos 13 y 14, que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. En Efesios capítulo 2, versículo 10, dice que somos hechura de Dios, creados para buenas obras. En Juan capítulo 15, versículo 16, dice que somos elegidos por Cristo para llevar su fruto. En Romanos capítulo 6, versículo 22, dice que somos siervos de Dios. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 16, dice que somos templo del Dios viviente. Tengo que cuidar, obviamente, ese cuerpo que es el templo que Dios tiene. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice que somos extranjeros y peregrinos en este mundo, en el cual vivo temporalmente, porque un día vamos a estar en el cielo gozando con Dios. En Juan 5, en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 18, dice que somos nacidos de Dios. Cristo me guarda y el maligno no puede tocarme. Y finalmente, y no por decir que no hay un montón más de versículos que hablan de la identidad que tenemos en Cristo, Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Tenemos todos los privilegios y derechos por ser ciudadanos del cielo, pero también tenemos varios deberes. En Cristo Jesús hemos restablecido nuestra identidad. Somos nuevas criaturas justificadas, libres y llenas del poder del Espíritu Santo para cumplir la obra que Él nos ha recomendado. Solo los que saben quiénes son podrán cumplir con el propósito en su vida. Debemos sentirnos orgullosos de pertenecer a esta familia, de que Dios nos haya aceptado y ahora debemos reflejar en nuestra vida qué significa esto. Y a esta familia no pertenecemos solo por asistir a la iglesia, no pertenecemos solo porque nuestros padres fueron cristianos. Pertenecemos a esta familia porque pusimos nuestra fe en Jesús y lo que hizo Él por nosotros. Así que refleje su identidad en Cristo en todo momento. Que Dios le bendiga y fue un placer estar con ustedes.